Muy buenos días, miércoles 30 de junio. Feliz mañana a usted que nos sintoniza en su programa Enfoque. En esta ocasión nosotros tenemos al consultor político y consultor en seguridad, Luis Enrique Contreras. ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo está? Buenos días, un gusto estar en tu programa. Creo que es primera vez. Ya habíamos visitado este bonito canal con tu colega Alfredo Villarreal, parece. Sí. Y qué bueno que realmente que se abran más espacios para poder analizar la coyuntura política nacional. De verdad, un verdadero placer Sí. tenerlo por acá, Luis Enrique. Y Sí. la primera pregunta que quería hacer es sobre coyuntura en cuanto a qué se está manejando con este tema que a muchos nos está intrigando, como lo es el Bitcoin. Sí. ¿Es un buen plan haber hecho una ley para implementar el Bitcoin? Sí, fíjate que ese programa, en otros programas lo he estado como abordando de esta forma. Es bueno incluso antes de puntualizar lo que ha sucedido en El Salvador, generar un contexto tal vez histórico, digamos así a grosso modo. Hay una filosofía política que se conoce como el anarcocapitalismo. Para todos aquellos que son muy acuciosos pueden indagar después del programa y es interesante informarse sobre esto. Por ejemplo, hay un economista, Javier Milei, argentino, por cierto, que él se declara anarcocapitalista y él está a favor de la abolición, dice, del Banco Central. El anarcocapitalismo busca la descentralización de la economía, de la seguridad, del gobierno hacia el ser humano en sociedad. Bien interesante, fíjate, porque la criptomoneda, ahora lo enlazo con la criptomoneda, muchos anarcocapitalistas, son promotores de la criptomoneda. Es decir, tiene mucha relación el anarcocapitalismo con la cuestión de la criptomoneda Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas, porque son muchísimas, no es la única el Bitcoin. Y qué interesante porque un gobierno como el de El Salvador promueve una ley para implementarlo, donde el Bitcoin busca descentralizarse del Banco Central. Ese es un interesante de análisis para ver en qué va a devenir esto. No es común que se dé este tipo de situación. Normalmente los que lo promueven son empresarios, son gente ajena a lo gubernamental. Y por otro lado, recordemos que esto no es nuevo, viene desde el 2009, estamos ya hace 10 años que se creó esta moneda. Nosotros como país, obviamente, tal vez los que estamos en la cuestión política, analizando, lo hemos escuchado, leído un poco, hoy hemos estado informándonos más para dar unos planteamientos un poco más apegados a lo que está sucediendo. Y algo muy claro, siento que hay que decir a la población, no podemos estancarnos o quedarnos impávidos ante la tecnología, ante el modernismo que se está dando. Es como que yo en su momento hubiera dicho, yo no voy a ocupar nunca el correo electrónico, no me gusta. Voy a seguir siempre mandando cartas, ahí está el correo postal, ¿para qué voy a ocupar el correo electrónico? Lo mismo puede estar pensando muchos ahora, yo voy a seguir ocupando el dólar, con eso no estoy diciendo que va a desaparecer el dólar. Yo no me voy a meter ni a descargar la aplicación, yo no voy a hacer esto. Sin embargo, no es bueno porque debemos conocer cómo funciona, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, como lo plantean muchos economistas. Cuando dicen que la desventaja que se presta para el lavado de dinero, hoy en la mañana, por ejemplo, estaba en otro programa, estaba viendo donde decía un financista, si el dólar se presta mucho también para el lavado de dinero, es decir, todo tipo de moneda tiene su ventaja y desventaja. Esta es la dificultad, digamos de esta forma, es que no es físico, no es material, todo está virtual. Sabemos que ahora incluso las transacciones se hacen en línea, por ejemplo, las bancas de El Salvador, tú haces los pagos en línea, ya ni tocas el efectivo, con tu tarjeta de débito o crédito a través del chip, etcétera. Con esto quiero concretizar o puntualizar de que debemos conocer antes de descartarlo y también para evitar cualquier tipo de estafa que nos puedan hacer. Es decir, en cuanto a lo que se menciona que es lavado de dinero, el Bitcoin no tiene nada especial con respecto a las demás monedas. Sí, eso es lo que dicen muchos financistas. El hecho de que lo que mencionan ellos, que tiene que haber una especie de ente que lo regule de una forma mejor. ¿A qué quiero llegar con esto? Que los gobiernos pueden tener una adaptabilidad a nuestra idiosincrasia para generar más confianza, diría yo, que esto se pueda establecer ya con parámetros, ya sea una ley para su implementación, otra ley para fiscalización, etcétera, me doy a entender. Es aquí donde creo que el gobierno va a jugar un papel preponderante en cuanto a la fluctuación de la moneda. Desde el momento que existe desde hace 3 años en El Zonte, un lugar turístico en nuestro país, es porque algunas ventajas tiene. Y yo he estado leyendo un reportaje, no de noticieros nacionales de acá, sino que de la BBC News de Inglaterra, que fueron al Zonte, los periodistas ingleses, comieron en la pupusería, ellos hacen la narrativa, pueden buscar la noticia en internet, y mencionan de que incluso la señora de la pupusería les pregunta, ¿van a pagar con bitcoins, con euros o con dólar? Es decir, ¿cómo es posible entonces, preguntémonos, que una señora que tiene una pupusería, que a veces son negocios que tienen menor inversión, etcétera, no tienen ni contador,
puede hacer que no lo tengan, es decir, y como una empresa un poquito más grande, mayor, va a estar renegando de ocupar el Bitcoin, cuando estamos viendo que en playas de nuestro país que son turísticas, se está haciendo. Es decir, yo invito tal vez a la población, incluso yo tengo ganas de visitar ese lugar para ver cómo es que funciona, cómo es que incluso el cajero, dicen ahora en esa noticia que antes lo visitaban 5 o 6 personas diarios, hoy son aproximadamente 40 la gente que está llegando a hacer transacciones en Bitcoin. ¿Qué es interesante con respecto a este relato? Que podemos ver cómo se está dinamizando más los comercios, la economía en ese lugar. En el momento que se establece Surf City también y se hace un mundial de surfing, donde vienen más de 50 naciones y implementas el Bitcoin, es decir, generas un atractivo e incentivo económico para el extranjero muy bueno para el país. Y obviamente El Salvador está tratando, al igual que otros países, tratando de salir adelante después de un confinamiento letal para la economía, lo que fue el COVID-19, y esperemos que esto venga a abonar para bien para el país. Y es una buena estrategia haberlo implementado precisamente hoy, cuando muchas personas dicen, bueno, lo que pasa es que el Bitcoin se va a ocupar para pagar una deuda que nosotros la tenemos a más del 90%. No es que les pueda beneficiar incluso a las clases más pobres. ¿Será cierto esto? No lo creo tan así, no creo que sea para pagar una deuda. Lo que pasa es que también es importante, creo que el gobierno tiene que fajarse en esto también, en una campaña educativa. Más allá de las cadenas que hace el presidente Bukele, porque en cierta medida, como una presentación, no basta para comenzar a conocer. Hay mucha gente tal vez que no lo entendió en su momento, sí, no vio la cadena, etcétera, sino que tiene que haber una campaña comunicacional, tanto en medios digitales como en medios televisivos, radiales, que vaya de forma explicada, sencilla, cómo es que se va a utilizar este Bitcoin, si va a ser obligación o no va a ser obligación, etcétera. Hoy lo virtual, muchos tenemos acceso, casi la mayoría de la población salvadoreña. Y obviamente también yo pienso que es un consejo que doy en todos los programas con respecto a este tema, tenemos que ser acuciosos. Si tenemos la factibilidad ahora, inclusive casi todas las personas, que el libre mercado nos permite eso, tener acceso a internet, ya no lo tomemos como algo solo de lúdico o de leer cualquier cosa, sino que indaguemos, investiguemos del tema. Ahí están plataformas como YouTube, Google, donde tú investigas, ves ponencias de economistas de otros países, te mencionan las ventajas, desventajas y cómo funciona la minería de Bitcoin, por ejemplo, y vas descubriendo otro mundo monetario, digámosle de esta forma. Y es interesante porque así ya no te quedas solamente con lo que está pasando acá, con lo que te dice el gobierno acá, o los empresarios acá, o la oposición también, sino que lo que está sucediendo en otros países. Desde el momento que existe esta criptomoneda y que muchos millonarios han invertido en ella, por ejemplo, los hermanos gemelos que fueron los precursores de la plataforma Facebook, invirtieron millones en eso también. Es decir, hay muchas personas que lo han hecho, que son muy conocidas. Por eso es importante conocer sobre esto, inclusive no solo el Bitcoin, sino que las otras monedas que existen, cuáles son las diferencias también entre ellas. Será similar así como el dólar, el euro, qué sé yo, es decir, no quedarnos solamente con lo que nos enseñan o esa pasividad sin tener esa avidez para conocer aquello. Por eso es importante que como población también seamos acuciosos al respecto, porque lo que vamos a lograr con eso, minimizar el riesgo de ser estafados. Lo que muchos también buscan es aprovecharse. Pasó con el dólar, cuando tuvimos la transición, que al principio decían que iban a estar las dos monedas, gente que le subía los precios, lo redondeaba, que eso es la especulación en la moneda, es una desventaja del dólar. Por eso te lo menciono. El dólar tiene ventajas y desventajas, el Bitcoin de igual manera. Muchos financistas lo mencionan, o sea, no hay, del momento que es algo informático, algo creado por humanos, no es 100% inviolable. Un ejemplo muy puntual, Mark Zuckerberg, que es el presidente, bueno, el fundador de Facebook. Imaginémonos el grado de seguridad cibernética que tiene. ¿Te recuerdas cuando hace unos 5 o 6 años un muchacho de la India le hackeó su cuenta de Facebook? Ahí podemos ver, que podemos pensar que la persona que menos en el mundo le pueden hackear su Facebook, al creador de Facebook, se la hackearon. ¿Qué hizo él? Contratar al joven y despidió a sus especialistas de ciberseguridad porque sabía que era una persona muy buena para el cargo. Si pasan situaciones así, puede pasar con el Bitcoin. Hemos visto estafas a través de plataformas de app también, a través inclusive clonación de tarjetas con dólar. En teoría debería ser como que más seguro, ¿no? En teoría, pero como te digo, siempre, vamos a hablar de seguridad también, la criminalidad, la delincuencia siempre busca esa mutabilidad, así como hay hackers, está la ciberseguridad, la criptoseguridad también. Es decir, como seres humanos vamos fluctuando a los cambios tecnológicos y eso también abre un abanico de posibilidades, tanto para delinquir como para protegerse también.
Además, quisiera ahondar, ya que ciertos sectores de la sociedad, digamos como algunos empresarios, están en contra de la implementación de esta moneda, ¿qué está ocurriendo con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional? Como que se dijo por ahí que se negaban a darle asesoría a El Salvador. ¿Por qué se oponen? Sí, es que es lógico. Si yo te menciono que el anarcocapitalismo busca descentralizar la economía del Estado y la criptomoneda, se puede decir que es de índole privado, llamémoslo de esta forma, le quita el negocio, como lo dice el economista Javier Milei, no lo digo yo, lo pueden buscar inclusive porque es bueno educarse con personas que saben también, economistas en este caso, menciona que le quitas el negocio a los bancos privados, dice, porque ellos te roban con los impuestos. El anarcocapitalismo dice que el impuesto es un robo, es una agresión a la economía de los ciudadanos. Y por eso las criptomonedas vienen a ser como una opción para evitar eso. Habría que indagar si será cierto, si están así. Y obviamente yo soy de la idea incluso que los bancos privados, obviamente, que no fluctúan con esta moneda, deben de adaptarse a esta realidad y hacerlo. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Tú has escuchado del banco BBVA, sí, que es de España. Todos lo conocemos quizás a través de la Liga Española. Es una entidad financiera de las más grandes del mundo. Este año ya acepta ahorros en Bitcoin y transacciones en Bitcoin. Es decir, entonces se está adaptando a los tiempos. Estamos hablando de un banco de un país europeo. Por ejemplo, la plataforma PayPal ya está aceptando pagos en más de sus 600,000 comercios en línea. Es decir, entonces sí están yendo en boga con la tecnología. ¿Por qué te pongo este ejemplo de PayPal también? Tú sabes que si alguien te quiere pagar a través de PayPal de otro país acá, no puede recibir ese dinero. Son de las deficiencias que se tienen a nivel de El Salvador. Yo me di cuenta hace un año, cuando di una cátedra para la Universidad de Perú, cuando me decían que ellos pagaban a través de PayPal. Yo cuando comencé a investigar me dijeron que no se puede recibir a través de PayPal. Ellos hicieron muchos trámites para mandármelo por Western Union, pero tardó más días. ¿A qué quiero llegar con esto? Ahí es donde ese es un ejemplo de cómo el país debe tener una adaptación a las nuevas plataformas digitales, ya sea económicas, de seguridad inclusive. Es como en seguridad, por ejemplo, uno podría decir, no, yo en seguridad siempre voy a tener a mi guardaespaldas, no necesito cámaras, no necesito sistema infrarrojo. Estamos hablando que se está quedando desfasado. Si tiene la posibilidad de hacerlo y es una empresa grande, hay que tener cámaras de seguridad, te disuade, y cuestión infrarroja, luces que te detectan el movimiento. Es decir, nos vamos adaptando a los cambios, nos vamos volviendo más integrales con eso. ¿Cómo es posible que El Salvador no acepte pagos en PayPal? Es algo que se debe modificar. Algo así, el presidente yo creo que es una persona con mucha visión, no solamente en la parte económica, sino que de forma bien holística. Ves en seguridad pública la mejoría que se ha tenido, en salud, en la cuestión social también. Es decir, todas las aristas de la realidad del salvadoreño se están buscando suplir, y eso es muy bueno para nosotros. Y como tal, ¿usted cree que el presidente fue muy asertivo cuando él mencionó? Lo que pasa es que esta es la moneda del futuro y nosotros pues, tenemos que agarrar la batuta, tenemos que ser pionero y pues dar ese paso, no ser de los últimos. No, y es muy cierto, no solamente lo ha dicho el presidente, sino que también economistas de otros países. El dinero físico va a desaparecer. No estoy diciendo con esto que va a desaparecer el dólar, el euro, sino que tal vez físicamente todo va a ser de forma digital. Por ejemplo, los libros ya no se están vendiendo mucho en físico. Por ejemplo, en mi caso, que a mí me gusta leer bastante, yo todo lo tengo en mi tablet. Todos los libros, tengo la facilidad de buscar en internet cuando alguna cuestión del libro me llamó la historia, si es una narración, paso un libro, paso a otro, aquí lo tengo todo. Okay. Yo libro físico ya no me gusta utilizar, es decir, lo mismo va a suceder con la moneda también. A muchas personas no les gusta andar efectivo, más ahora con el tema COVID, ocupan más las tarjetas, los comercios se han visto obligados a tener post para estar ocupando tarjeta, y si no lo tienes, hay gente que no te puede llegar a consumir. A eso quiero llegar. Tenemos que meternos en ese río de la tecnología. Okay. Bueno, Luis Enrique, ya vamos a continuar hablando de esto y nosotros pues vamos a la primera pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza. Porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Continuamos con su programa Enfoque, donde nosotros en el estudio tenemos a Luis Enrique, quien es analista político y consultor en seguridad. Ahora, lo que quiero hablar, Luis Enrique, es como tal sobre el denominado Plan Control Territorial, y respecto a eso, ¿han aumentado los homicidios? ¿Han bajado? ¿Han aumentado las capturas? ¿De qué manera está funcionando? Sí, todos sabemos que el Plan Control Territorial es el plan de seguridad implementado por el gobierno actual en el 2019, y desde que se implementó, inclusive los primeros 6 meses, tuvo mucho éxito a nivel de disminución de la violencia homicida. Para medir la seguridad pública, el grado de criminalidad, hay diferentes aristas, diferentes elementos, parámetros. La violencia homicida, los asesinatos, los homicidios es el más sensible. Veníamos, por ejemplo, de tener asesinatos cada 100.000 habitantes, estábamos alrededor de 66 cuando se recibió el gobierno actual. En el 2015 se tuvo una fatídica cifra, fue el año más letal en violencia para el país, de 106 asesinatos cada 100.000 habitantes. Para que nos pongamos en contexto, la Organización Mundial de la Salud menciona que si existen 10 homicidios cada 100.000 habitantes es epidemia de violencia. Y nosotros tuvimos 106, 66, es decir, unas cifras para el olvido. Obviamente hace falta mucho por hacer todavía, sin embargo se ha logrado tener una disminución considerable a 19 asesinatos cada 100.000 habitantes. Algo impensable para el país. Y para ponerte más en contexto, en el 2017, 2015, esos años, a nivel de Latinoamérica, El Salvador era el país más violento de América Latina. Entiendo que estaba en la lista negra de Estados Unidos. Sí, definitivamente. Habían alertas de viaje para acá también, para El Salvador. Lamentable, porque eso afecta, te genera un efecto dominó. Es decir, si no vienen extranjeros, no hay turismo, no se invierte, no se gasta, es decir, a nuestros compatriotas que tienen negocios. Sin embargo, ya en el 2020 pasamos del primer lugar al 8º. Qué bueno por nuestro país, que ya no somos el número 1. Y eso hay una infinidad de estudios. Inside Crime es el que saca este estudio, que por cierto es una ONG que hace mucha investigación en seguridad y que no es nada afín al gobierno del salvadoreño. Por eso podemos decir que es bastante fiable en cuanto a otros datos también de la mesa técnica. Por ejemplo, para estos 6 meses, por decirte algo, vamos a ver que esperemos que junio cierre como el mes menos violento del 2021. Hasta el 24 de este mes teníamos 2.9 asesinatos diarios, según la mesa técnica. Mayo tuvo 3.8, abril 3.7, marzo 3.8, febrero quizás fue el más violento, de 4.0, y enero 3.7 diarios, cuando en el pasado, en gobiernos anteriores, no bajábamos de 10 asesinatos diarios, 11, 12, es decir, hay una disminución muy considerable y eso es muy bueno. Yo le he mencionado en otros programas cómo el Plan Control Territorial tiene unas fases que van intercaladas, es un engranaje, no es un efecto mediático a comparación de gobiernos anteriores. ¿Por qué menciono esto? Porque muchos atacan al gobierno central mencionando de que es una máquina propagandística, que es un andamiaje comunicacional. Sin embargo, no es tan así. Porque cuando en su momento Elías Antonio Saca tuvo un muy buen andamiaje comunicacional, te vendía el plan mano dura, super mano dura, sí, la acción en los operativos policiales. Sin embargo, no disminuían los asesinatos, no disminuían los robos, las extorsiones, y por eso la gente valoró mucho eso, y a la hora de evaluar su mandato, después fue decayendo. Preguntémonos, ¿cómo es posible que el presidente actual de nuestro país, el presidente Nayib Bukele, tenga más de 2 años ya niveles altos de aprobación? La única respuesta a la cual puedo yo concluir es porque hay obras materializadas, hay datos concretos. La disminución de la violencia homicida es una de ellas. Si nos vamos a otros temas, el Hospital de El Salvador, pasa por ahí un hospital de primer nivel, la tecnología que tienen también para salvar a personas con COVID-19, cuando en el pasado gobiernos nunca hicieron nada similar. Ven los paquetes PES, que a la fecha siguen llegando y beneficiando a muchas personas que se han quedado sin trabajo, que tienen escasos recursos y que reciben esos alimentos, que serán de nuestros impuestos. Sí, son nuestros impuestos, y qué bueno que se estén invirtiendo eso. Cuando en el pasado también nos quitaban impuestos, ¿cuándo recibíamos paquetes PES? Bueno, en mi caso no lo recibo, pero la gente que lo recibía, ¿cuándo teníamos un hospital de primer nivel? Sí. ¿Cuándo la seguridad había mejorado? Así podemos ir sucesivamente a datos concretos. Ves la carretera Sur City, por cierto, que estamos hablando en la primera etapa del programa, que fue un monumento a la corrupción del FMLN.
Tú sabes que hay procesados falsos ingenieros en esa obra. Se hizo un estudio se pagó un estudio de factibilidad de una empresa sudamericana que nunca vino a hacer el estudio. Yo estaba investigando el caso cuando estuvo el FMLN. Viene el gobierno actual y te lo finaliza, una mega obra, hace un mundial de surfing, vienen extranjeros, vienen a invertir en los negocios locales. Ahí puedes ver una diferencia abismal con el pasado. La carretera Los Chorros. ¿Cómo es posible que en el 2001, después del terremoto, más de 20 años, esa carretera fue considerada de alto riesgo? Nunca a ningún gobierno le interesó mejorar esa situación. Ya se aprobaron los fondos para la construcción de un megaproyecto que va a salir de una forma paralela a esa carretera, evitando ya esos deslaves. Es decir, están viendo las obras que se están materializando. La voluntad política sí existe y eso es muy bueno. Y obviamente la lista de seguridad pública es una de ellas. Algo que mencionaba es al expresidente Elías Antonio Saca, sí. y él implementó el plan Super Mano Dura. Sí. Entonces, ¿qué sucedió? Como usted mencionaba, siguen aumentando los homicidios en aquel entonces y se genera un sentimiento de revancha contra el Estado mismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que diferencia al plan control territorial con el plan Super Mano Dura y el hecho de que los criminales no tomen esa idea de revancha contra el Estado? Exacto, replicarlo del pasado. Sí, fíjate que a través del PNUD se hizo un estudio que pertenece a las Naciones Unidas. En los 3 países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, se estudió los resultados del plan Mano Dura, del plan Azul y el plan Escoba de Honduras y Guatemala. Y llegaron a la misma conclusión de los 3 países, que en los 3 países había recrudecido la violencia, y se había perdido el control de los centros penales. Ahora venimos a este contexto. El Salvador, ¿qué ha hecho de diferente? Primero, la fase inicial del plan control territorial, que es el despliegue táctico operativo policial militar en zonas focalizadas que se realiza a través de perfiles geográficos del crimen. No es al azar que le van a decir al policía, vas a ir a patrullar por allá, tú por acá. Se hacen estudios criminológicos para eso. Y no se hace de forma tampoco mediática ni esporádica, 2 o 3 días, sino que ya tienen, de acuerdo a los tiempos, toman una valoración también de la disminución de la violencia, de la delincuencia, para tenerlos sitiados todavía los policías ahí. Antes no, era un show mediático, los llevabas, llamabas a la prensa, a los 2 o 3 días ya no estaban, es decir, era algo bien intrascendente. Ahora es diferente, ese es otro. Y algo que tampoco se había hecho en el pasado, recuperar el control de los centros penales. La población que está viendo el programa puede volver a buscar, es la ventaja ahora del internet, que puedes buscar nuevamente las noticias, como el presidente en su momento hasta tuvo que sentenciar a las telefonías, ¿te recuerdas?, para que cortaran la señal de los centros penales. Esos fueron los primeros pasos. Y se hicieron estudios que después ya no había señal, porque la comunicación siempre se tenía. Cuando en el pasado inclusive habían decomisos de celulares, tablets. Tuvimos lamentablemente a un video que hasta una discoteca con mujeres le han llevado a los reclusos, algo imperdonable de gobiernos anteriores. Vemos también cómo en su momento, cuando estas personas reclusas, ya condenados algunos de ellos, estaban todavía comunicándose al exterior a través de las huilas. Ahí puedes ver cómo había hecho efecto el hecho de que ya no tenían celulares. Habían recurrido nuevamente a sus arcaicos procedimientos para tratar de comunicarse. Y la inteligencia penitenciaria lo detectó. Comenzaron a haber alzas de asesinatos. Tú te recuerdas en la pandemia que hubo de un viernes para domingo, un alza considerable, que en cadena nacional el presidente dijo, no les queda otra que desertar de esta actitud o les espera la cárcel y la muerte. Y fíjate qué interesante, que ahí fue donde también hubo una mezcla, se mezclaron a los pandilleros entre sí, cuando en el pasado una mara estaba en un lado, en un sector, y una pandilla en otro. Básicamente le regalaban el centro penal. Exacto, porque no hay estudio criminológico que te diga que tengan que estar separados. No tenía por qué ser así. Eran ya prerrogativas que les daban los gobiernos anteriores. Vino, se mezcló, ONG de derechos humanos comenzaron a despotricar, periodistas también antagónicos al gobierno. Mira la fecha, no hubo ningún motín en un centro penal. Y puedes ver cómo se ha recuperado ese control. Ves la fase de confianza, que hay que ser ecuánimes en el análisis, que el gobierno del FMLN implementó el programa Yo Cambio, que es muy bueno y qué bueno que lo estén potenciando ahora. Limpiezas de playas, reconstrucción de viviendas, de inundaciones, a reclusos en fase de confianza, porque esa es otra arista interesante que nunca se le había apostado. La reinserción de estos reclusos. No podemos llegar solo a tirarlos a los centros penales. Yo entiendo que a muchas personas les gustaría eso, sin embargo no es humano. Y no tiene sentido porque después estas personas van a salir nuevamente a delinquir. Hay que darles otras oportunidades de reinsertarse nuevamente en la sociedad. Por eso es importante mencionarlo. La recuperación de centros penales ha sido vital. Otra,
los proyectos Cubo. No sé si has escuchado los proyectos Cubo, que Claro. es básicamente es la inversión en la prevención social de la violencia. En el país nunca se le había apostado eso. Lo que pasa es que eso es un modelo ya de seguridad ciudadana, donde están edificando los proyectos Cubo en zonas específicas. Esta le pertenece a la unidad de tejido social, con el señor Marroquín, y busca atender a jóvenes en riesgo. Ya no solamente, bueno, no solamente jóvenes, también adultos, donde tiene bibliotecas virtuales, juegos de video en los cuales tú aprendes otros idiomas. Mira qué interesante la parte tecnológica, por eso yo te menciono, lo del Bitcoin no es antojadizo del presidente. Él apuesta mucho a la tecnología porque no podemos quedarnos atrás. Y ver la infraestructura de primer mundo. A todos aquellos que tal vez no lo conocen, si van por San Juan Pico, hay un momento en la carretera que está a la par de la carretera y es una edificación de vidrio transparente, un edificio muy bonito, agradable visualmente, y cuando estas personas han estado totalmente excluidas en el pasado, es un incentivo para un aprendizaje nuevo. Por eso es importante mencionarlo. Si no le apostamos a la prevención social, la delincuencia siempre va a estar buscando nuevos adeptos. Porque algo importante mencionarlo, la delincuencia no se erradica en ningún país, se neutraliza, que es muy diferente. Tú mantienes neutralizada la violencia, con oportunidades de empleo, con prevención social, educación. Sin embargo, si eso ya no existe, el ser humano tiende a hacer fechorías, a delinquir. Y eso es lo que pasaba antes. Para decirte que Costa Rica, que es un país con mejores índices de seguridad a nivel centroamericano, quiere replicar el proyecto Cubo. Se puede decir que está siendo muy exitoso y referente a nivel regional también. Luis Enrique, vamos a seguir hablando Ok. sobre seguridad ciudadana, no sin antes ir a la segunda pausa. Así que no nos cambien, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con su programa Enfoque, donde nosotros en esta mañana tenemos a Luis Enrique, quien es analista político y consultor en seguridad ciudadana. Luis Enrique, nosotros estábamos hablando respecto a cómo se ha manejado la seguridad en el país en los últimos meses, y ahora sí me gustaría hablar sobre qué tipo de operativos se han llevado a cabo para capturar a más criminales. Por ejemplo, hace unos días se escucha sobre el operativo Relámpago. Sí, el día de ayer martes se realizó el operativo Relámpago en Santa Ana, y semanas anteriores también hemos tenido en el occidente y el oriente del país diferentes intervenciones en las cuales desarticulan a estructuras criminales y también delitos que tal vez no están todos vinculados, sin embargo, de extorsiones, robo, etcétera, amenazas. Y que bueno, porque ahí podemos ver cómo la investigación policial sigue siempre su curso. Bueno mencionárselo a la población, porque esto no es ningún show mediático, no es que se les antojó al ministro de Justicia, mañana vamos a ir a San Miguel a hacer un operativo, no. Esto lleva una investigación muchas veces de meses para lograr llegar a la captura y que los casos después se puedan judicializar de mejor forma, porque nada sirve llegar a capturar a alguien sin una prueba robusta y que el juez lo deje libre, como pasaba en el plan mano dura. Eso era algo que los jueces recriminaban muchísimo. Yo recuerdo esas noticias de ese momento donde decían que se creó la ley antipandillas con muchos vacíos legales. Fue, como te digo, fue más un show mediático, lamentablemente. Sin embargo, ahora se ve todo más estructurado, todo más, inclusive a nivel interinstitucional, ves una mejor coordinación de trabajo. Por ejemplo, Fuerza Armada, Policía Nacional Civil y ahora también la Fiscalía. Cuando en su momento, todavía hace unos meses atrás, el exfiscal Melara tenía muchos encontronazos con el director de la policía, ¿te recuerdas? Sí. Incluso con el mismo presidente Bukele. Y es algo que no le convenía al Salvador, sea quien sea los funcionarios del momento, porque si están enemistados, si están teniendo diferencias, los que son cabezas, líderes de estas instituciones, que deben de velar por la seguridad del país, ahí estamos mal. Porque no son los que deben de brindarnos esa seguridad, desarticular a las estructuras. Y qué bueno que se esté haciendo, porque es un buen mensaje también para los que siguen aún delinquiendo de desistir de esa operatividad criminal, porque llegará el momento que también los van a atrapar. Algo más que yo quería comentar era sobre qué está pasando con el caso
Flor, de esta mujer que de repente desaparece. ¿En qué consiste y cómo se está llevando a cabo el operativo? Sí, tristemente hemos tenido otro caso de desaparición de una mujer que parece que fue en marzo y se detuvo al esposo y a otra persona que son los principales sospechosos. ¿Te recuerdas que en el pasado se tuvo también un caso lamentable de la periodista Carla Turcios, donde su esposo la asesinó? A través de la investigación y pistas también, a lo que voy, también a través de redes sociales, la cuestión de la señal telefónica, se detectó cómo él fue a lanzar el cuerpo, etc. Eso se le conoce como violencia instrumental, donde hay una planificación de por medio, pasos a seguir, es decir, no es algo antojadizo de ser culpables ellos, porque también hay que, recordemos que el caso está en curso, hay que probarlo también. De ser así, esta violencia instrumental lleva una planificación como tal. No es que de una pelea fortuita él asesinó o viceversa, sino que hay que esperar lo que las autoridades digan. El día de ayer martes estuvieron haciendo unas excavaciones, vimos a través de las noticias, de parte de la Fiscalía, haciendo el peritaje, inclusive con perros rastreadores. Esperemos que se llegue puntualmente a conocer, porque lamentablemente es una persona que hay que cuidar también la integridad de los hijos, como lo mencionaba el fiscal, y eso es muy cierto, porque fíjate que a diferencia de lo que estaba pasando en Chalchuapa, el de el asesino serial, que tristemente hoy, como estamos en una época que todo se registra fotográficamente, y no es que se quiera ocultar, sino que hay un procedimiento de peritaje de por medio, que no puedes venir a tomar una fotografía y la haces viral por todos lados. Es decir, no solamente con ese tipo de casos. Por ejemplo, hoy tristemente ves un atropellado, la gente le toma fotos y no sabes la sensibilidad de las personas, sus hijos, su esposa, esposo, etc. Hay que ser muy prudentes en cuanto al manejo de la información también. Claro, y además entiendo que esta persona ha resultado el presunto homicida ni tan siquiera puede alegar demencia como para salir libre, porque como usted mismo menciona, hay una planificación de por medio, es decir, ya tenía ideado lo que iba a hacer, ¿no? Sí, la violencia instrumental no es algo fortuito, por eso es bien complejo este tipo de casos, y tal vez a los que nos están viendo, se existen incluso en este caso específico mujeres que están sufriendo diferentes tipos de violencia. Fíjate que a mí me interesa mucho ese tema. Yo he desarrollado muchas consultorías a nivel nacional e internacional de prevención de la violencia contra la mujer, y son temas muy sensibles. Y recordemos que la violencia no se resume o solo se puntualiza en aspectos físicos, en una agresión física, sino que viene de una violencia verbal, escrita muchas veces a través de textos. Hoy con el WhatsApp puedes insultar a alguien, eso es violencia. Recordemos que los insultos, las malas palabras, hacen mella en la mente de las personas, como lo explican muchos neurocientíficos. Y eso va de una forma paulatina, avanzando y de forma escalonada, a llegar a una proximidad ya de una agresión física, de una violencia económica, de una humillación de la persona. Al saber identificar este tipo de violencia, podemos prevenir lo que se pueda venir después. Habría que indagar, esperar este caso muy puntualmente, si había ya indicios de alguna violencia y la persona nunca había denunciado. Pues es importante invitar a las mujeres que denuncien cuando sufren violencia, porque lamentablemente pasan ese tipo de situaciones. El caso de Santa Ana, ¿te recuerdas? Donde asesinaron a una doctora también, el esposo, que prácticamente la esposa lo mantenía económicamente, le daba todo a él y él prácticamente se aprovechaba de la situación. Y fue una noticia triste que él asesinó, él ya está condenado, y por eso es hacer un llamado en este caso a las mujeres que no permitan ese tipo de violencia de ningún tipo, porque difícilmente aquí las autoridades van a prevenir si no hay una denuncia de por medio. Ahora, siempre en materia de seguridad, entiendo que en estos días en el Triángulo Norte tenemos de visita a la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, y sabemos que la tendremos como aquí en El Salvador también. Entonces, lo que yo quería mencionar, ella viene siempre por un tema de seguridad ciudadana como tal, viene a ver cómo estamos en cuanto al índice de democracia, si está fortalecido, si se ha debilitado. Ajá. ¿Qué es lo que ella viene a hacer aquí? Definitivamente recordemos que todo funcionario, no solamente de Estados Unidos, sino que de países amigos, llevan una agenda en la cual tienen que reportar eventualidades políticas, de seguridad, todo lo que se está dando en los países, más si son países a los cuales cooperan económicamente, y es normal, es lógico. Indudablemente el espectro político no escapa de ello. ¿Qué está sucediendo? Recordemos que tenemos una oposición minimizada, mencionando mucho que aquí hay un autoritarismo, lo cual no es cierto en cuanto a la dictadura, etc.
hemos sabido, todos sabemos obviamente cómo inclusive han habido algunos encontronazos mediáticos con personas, con congresistas, la señora esta Torres parece, que es de origen guatemalteco, que yo más creo que a veces ya son cuestiones ya bien personales. Inclusive el señor Vivanco de Human Rights también, ya se refieren, ya hay una pérdida de respeto, fíjate qué feo, fueran ellos, fueran otros. En cierta medida tienes una investidura de funcionario cuando sos presidente, cuando sos director de una ONG de esta índole, y ya referirte es que Bukele, o sea, es decir, ya hay una cuestión de buscar desprestigiar, de minimizar a la persona, es decir, aunque a muchos no les guste, Nayib Bukele es el presidente Nayib Bukele. Seamos del partido Nuevas Ideas, seamos del partido Gana, de Arena, de lo que sea. Sí. Pero realmente, si te das cuenta, a mí me llama la atención, yo lo converso a veces con amigos, cómo se ha perdido mucho ese respeto a cualquier tipo de funcionario, inclusive aunque sea uno diputado de otro partido, de una oposición, la cual está minimizada, tampoco hay que respetarlo de esa forma. Siento que en cierta medida las redes sociales se han prestado mucho para un abuso verbal, esa es violencia verbal, física, escrita. Muchas veces también que se dicen en declaraciones, ¿cómo te refieres a la persona? Somos una sociedad altamente agresiva y eso hay que notarlo, hay que evidenciarlo no solamente en cuestiones físicas, sino que cómo te refieres a las personas. Y yo creo que esto está ya sobrepasando el plano internacional y hemos visto cómo Estados Unidos ha estado haciendo llamados de atención cuando fue lo del 1 de mayo, ¿te recuerdas? La remoción del fiscal, el Melara y los otros magistrados han sido detonantes para que Estados Unidos ponga su lente de análisis en esta región también centroamericana. Hay un determinado sector que menciona que las relaciones con Estados Unidos en los últimos meses ha decaído como tal. Yo quisiera saber, ¿en verdad es cierto esto que han decaído o simplemente es otra manera de fortalecer las relaciones? Sí, no, mira, obviamente somos un país soberano. Tampoco puedes permitir una injerencia directa de un país, sea el que sea, no solamente Estados Unidos. Yo no creo que una relación con Estados Unidos actualmente esté tan mal, no creo que sea así. Cuando en su momento, cuando gobernaba el FMLN, mandaban a callar al embajador Aponte, ¿tú te recuerdas? Y era lamentable, era vergonzoso como salvadoreños ver a los exfuncionarios del FMLN despotricando contra Estados Unidos, quemando la bandera de Estados Unidos. Yo no he visto al presidente Bukele quemando la bandera de Estados Unidos. Veíamos a funcionarios del FMLN en esas marchas quemando la bandera. Algo lamentable para el país y después los veías pidiendo dinero para El Salvador. Algo triste. Vamos a continuar hablando sobre esto, Luis Enrique, y pues nosotros vamos a nuestra tercera pausa y no nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con el último bloque de su programa Enfoque, donde estamos hablando con Luis Enrique. Estamos conversando sobre las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos y nosotros hablamos en qué momento se debilitaron más las relaciones o si es que se han fortalecido. Como mencionabas, durante gobiernos anteriores fueron donde más se debilitaron. Sí, ese es uno, porque en el discurso femelinista del momento y siempre ha sido la cúpula ortodoxa que se declaran comunistas, etcétera. Siempre se referían a Estados Unidos como el imperio, que no tienen injerencia y de esa verborrea de que ya nos tienen acostumbrados. Y siempre giraban hacia el sur, apoyando en su momento a Hugo Chávez, a Fidel Castro en Cuba, al señor en Nicaragua, Daniel Ortega, y siempre esa línea ortodoxa. E incluso cuando eran las celebraciones en Venezuela de toma de posesión, iban ellos, funcionarios, exdiputados, se puede decir que tienen esa dualidad de cuando les convenía, pedían dinero a Estados Unidos y después los insultaban. Nosotros no hemos visto ese tipo de situaciones de esa forma. Incluso la señora Mays, la que es la encargada de negocios de Estados Unidos, se reunió recientemente con el presidente Bukele y fue una relación cordial. Es decir, no se trata de pelearse ni con Estados Unidos, ni con Italia, ni con China, sino que
somos un país en vías de desarrollo, el cual necesitamos aportes de diferentes países más desarrollados que nosotros. Por ejemplo, el caso de China, en su momento sonó muchísimo. Se trata de satanizar a China, lo cual no hay que hacerlo tampoco. Recordemos que es la segunda economía del mundo y obviamente Estados Unidos se siente un poco alterado, y ha sucedido en otros países debido a ese acercamiento hacia la región. No solamente El Salvador, hace 3 años en Panamá lo hizo. En Costa Rica de igual manera. Sabes que en el 2009 también China le pagó la deuda a Argentina porque estaba también en una crisis económica. En Argentina, por ejemplo, China construyó una base espacial. La gente ignora un montón de situaciones que se han dado en Sudamérica porque China tuvo un acercamiento en Sudamérica desde el 2012 y prometió en el 2015 inyectar $250 mil millones a esa región. Ha hecho ejercicios militares en las costas de Brasil, de Chile, lo que ha hecho Estados Unidos con otros países. Sí. Es decir, tiene la capacidad económica, militar, tecnológica de hacerlo. Mira qué interesante, ya que nos pasamos ese tema, porque es importante a veces conocerlo un poco sobre esto, a nivel de la cuestión geopolítica y geoestratégica. China tiene un proyecto de controlar la economía, como lo ha controlado otros países en su momento. Estados Unidos quizás es el vivo ejemplo más reciente, Alemania en su momento de la Segunda Guerra Mundial. La economía a nivel terrestre, con el camino de la seda que está haciendo hacia España, hacia Madrid, un tren bala que va a llegar hasta Madrid, a nivel marítimo y también a nivel espacial. Fíjate qué interesante. China está en un proyecto para el otro año en el cual va a mandar lunas artificiales para eliminar la luz eléctrica de sus ciudades, y la luz que va a llegar a las ciudades va a ser del espacio. ¿Cómo es posible? Preguntémonos que no vamos a aliarnos en cuanto a un beneficio económico, tecnológico con un país con esa tecnología. A eso quiero llegar. Claro. De nada sirve aliarnos con países que vayan en una decadencia económica, como es el caso de Venezuela, por decir algo. Lo que hacía el FMLN no tenía sentido, solo por una cuestión ideológica que no me trae un beneficio económico materializado para nuestro país. Como último punto, quisiera comentar sobre la denominada lista Angel. La oposición está como un poco ansiosa por conocer quiénes van a ser los nombrados, porque dicen, no, lo que pasa es que hay bastantes personas del gobierno que van a venir ahí, aunque realmente nadie sabe. Sí, definitivamente, mira, hasta no ver la lista, creo que todo queda en una especulación, y obviamente es entendible, digamos, que la oposición esté ansiosa esperando la lista, cuando sabemos que ha sido la más golpeada en las últimas semanas, los últimos meses, años diría yo. Tienes, por ejemplo, el caso del FMLN, a un expresidente Funes, prófugo de la justicia, con más de 5 órdenes de captura, a un Sigfrido Reyes también prófugo de la justicia, exfuncionario del FMLN. Ahora ya se habla de otros también, a este Aristóteles Valencia, creo el nombre de los que estuvieron en la tregua. Sí. El funcionario del FMLN que ya no fue a firmar la medida, ¿cómo se llama? No tenía permiso para viajar fuera del país, parece que ya se dio a la fuga. Ese es el lado del FMLN y otros más. Por ejemplo, el exministro de Defensa, Muguía Payás también, que le han incautado bienes. Nos pasamos al otro lado, del partido Arena, tenemos al exalcalde Mason, ya detenido en Mariona, esperando una judicialización de unos casos por pandillas, etcétera. También se habla del diputado electo Norman Quijano, que está prófugo en Honduras, que no quiere venir al país para evitar ese tipo de cuestión mediática, y así sucesivamente. Bueno, el presidente Antonio, expresidente Saca, también ya condenado, con él y funcionarios. Ves ese cúmulo de exfuncionarios de esos dos partidos de oposición, obviamente ha lacerado su apoyo político. Ellos necesitan algo para tratar de sentirse mejor, diríamos yo, y apuntan que la lista Angel es del gobierno y que va a salir fulano y que va a... O sea, es entendible, pero eso lo podremos especular hasta no conocer la lista como tal. Bueno, Luis Enrique, de verdad me ha encantado esta entrevista, todo lo que hemos aprendido, lo que hemos comentado, y no tengo ninguna duda de que próximamente lo volveremos a tener por acá para hablar de coyuntura. Excelente, aquí estamos siempre para aportar en la opinión política. Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes, amigos televidentes, que nos han sintonizado en su programa Enfoque. Nos vemos en una siguiente emisión. Pase feliz día. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.